que estamos a puertas de conmemorar el bicentenario de la proclamación de nuestra independencia, será importante saber la labor que cumplieron los próceres y precursores, y es que existió un momento previo a la independencia que fue marcado por una difusión de ideas y acciones libertarias, y este momento está representado por quien ahora llamamos próceres y precursores de la independencia. Pero ¿quiénes llamamos precursores y próceres de la independencia? Precursor es aquel que desde su idea abre un camino y muestra un horizonte, en este caso el horizonte libertario, con sus ideas, acciones, reclamos, conspiraciones en contra del dominio español. En cambio, prócer es aquel que, convencido de la causa libertaria, emprende acciones a favor de la independencia y muchas veces cae abatido por sus ideales libertarios. A continuación, le mostraremos algunos ejemplos. De la independencia. En Perú y en América del siglo XVIII podemos identificar al gran precursor venezolano, Francisco de Miranda, político militar, escritor y gran ideólogo americano, nacido en la familia española procedente de las Islas Canarias. Fue discriminado por proceder de una isla que sirvió de refugio a muchos judíos en tiempos anteriores, lo que lo motivó al desprecio de la aristocracia venezolana. Participó en la independencia de los Estados Unidos al lado de George Washington y luego en la Revolución Francesa, considerado el más universal de los precursores americanos, quien fue firmante de la primera independencia venezolana en 1811. Sin embargo, cayó en la vencido por los españoles y luego preso en el penal de las Carracas en Cádiz, donde murió a la edad de 66 años, siendo enterrado en una fosa común. ¿Y cuál fue su legado como precursor? Dejó como legado su espíritu libertario, mundial y continental, la idea de la Confederación de los Andes y la creación del Gran Colombia, que integraría a Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, que luego el libertador Simón Bolívar siguió. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, precursor de la independencia, fue un sacerdote criollo que nació en Arequipa. Perteneció a la orden de los jesuitas. Esta orden lideraba en la educación en el virreinato. En el año 1767, por órdenes del rey Carlos III, fue expulsado del Perú junto a su congregación. El motivo fue por sus ideas libertarias, su alta obediencia al Papa y además con la finalidad de quedarse con la gran riqueza que su orden religiosa había acumulado en el Perú. Embarcado por la fuerza a Europa y desposeído de su herencia, buscó apoyo militar y financiero para la independencia del Perú. Buscó apoyo para la gran rebelión de Túpac Amaru II desde Inglaterra. ¿Cuál fue su más importante legado de Juan Pablo Guzmán? Bueno, yo te explico. A su paso por Francia fue testigo de la Revolución Francesa, en la que se presume que se dio a conocer el primer precursor americano por su obra titulada Una carta para los españoles americanos. Bueno, en esta carta se dio a conocer la idea de una patria propia para los criollos, obviamente apartado de España. Sin duda, obra inspiradora de los grandes próceres y héroes en la que llevarían a cabo esta labor. Próceres de la independencia. Bueno, aquí había que mencionar dos tipos de próceres que actuaron en tiempos diferentes: los próceres indígenas y los próceres criollos. Próceres indígenas. Túpac Amaru, el primero y el más connotado de todos, se rebeló en 1780. Fue cacique de Surimaná, Tungazuca y Bambamarca. El prócer que iniciara una gran rebelión en pro de los derechos de los indígenas contra los abusos y explotaciones de los españoles en Amita, el pago de tributo indígena, las reparticiones forzosas de mercadería a los indígenas. Su gran rebelión, al principio, fue apoyada hasta por los criollos, que pudo llegar a ellos a través del arzobispo de Cusco, apellidado Moscoso. Su principal triunfo fue en la batalla de Sangarará. Logró expropiarse de grandes haciendas españolas, liberó
a los negros de la esclavitud. Fue capturado en 1781 y posteriormente fue descuartizado en la Plaza de Armas del Cusco. Micaela Bastidas fue esposa de Túpac Amaru II, mujer indígena de descendencia mulata. Acompañó a su esposo en la Gran Rebelión Cusqueña. Estuvo encargada de los aspectos logísticos y el armamento de la rebelión. Impulsó la idea de tomar Cusco cuando Túpac Amaru venció en la batalla de Sangarará. Estuvo al lado de Tomás Atito Condemaita, cacica de Acos, una de las más valientes heroínas y próceres de la lucha contra España y explotación indígena. Su legado sigue aún en la causa de los pueblos originarios del Perú. Por los derechos en este bicentenario, murió junto a sus hijos y su esposo en 1781. Mateo Pumacahua fue cacique de Chincheros en el Cusco. Durante su juventud fue hombre de confianza de la corona española, por la que obtuvo el título de brigadier, único cargo militar concedido a un indígena por haber participado en contra de la revolución de Túpac Amaru II. Bueno, pues él a la edad de 75 años, acompañado de dos hermanos Angulo, criollos que también se sumaron a su rebelión, realizaron un levantamiento militar en contra de los españoles, adhiriéndose a la Constitución de Cádiz de 1802, esperando recibir refuerzos argentinos. Su rebelión se expandió por Apurímac, Ayacucho y Arequipa, siendo la más grande antes de la independencia. Lamentablemente fue derrotado por las fuerzas españolas, dirigidas por el virrey Abascal, quien ordenó su muerte. En esta rebelión también murió el gran poeta, patriota y arequipeño Mariano Melgar a los 25 años de edad, aquel que escribiera sus famosos yarabíes dedicados a Silvia, por quien guardó un amor imposible. Ahora pasemos a ver a los precursores criollos en Lima. Los criollos, hijos de españoles nacidos en Perú, tuvieron un aporte tibio en la independencia. Muchos de ellos ocuparon cargos importantes en el virreinato. En el caso de Hipólito Unanue, rector de la Escuela de Medicina de San Fernando y médico del virrey Pezuela, llegó en el tiempo a convertirse en el ministro de Hacienda de don José de San Martín. José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el Solitario de Sayán, escribió cartas de contenido liberal y republicano, opuesto al proyecto monárquico de San Martín. José Baquijano y Carrillo, quien escribió el discurso de elogio al virrey Agustín de Jáuregui, en la que reclamaba un mejor trato a los indios, pero por temor a que se rebelara. Vicente Morales Duárez, quien participó en la elaboración de la Constitución Liberal de Cádiz en 1812, proponiendo la igualdad entre españoles y criollos. Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del Real Convictorio de San Carlos, modernizándola y difundiendo la Ilustración, quien firmó el Acta de la Independencia del Perú. El aporte de los criollos a la independencia fue haber difundido las ideas libertarias de la Ilustración que planteaban un cambio en las monarquías y su trato con las colonias a través de la publicación de un periódico llamado El Mercurio Peruano, así como realizar reuniones conspirativas contra los españoles en el Real Convictorio de San Carlos y en la Escuela de San Fernando, que fueron rápidamente controladas por los virreyes de aquel tiempo. Como verán, los precursores fueron de carácter internacional y expandieron sus ideas libertarias por el mundo. Los precursores indígenas, grandes héroes que lucharon por sus propios derechos, como también los precursores criollos, grupos de reformistas que reclamaban un mejor trato por parte de los españoles. Sus acciones fueron casi todas derrotadas, por lo que la independencia tuvo que esperar la llegada de dos grandes expediciones, la de San Martín y la de Bolívar, las cuales llegaron por el norte y por el sur. Pero ese será un tema que trataremos posteriormente.
A nombre de los estudiantes de tercero de secundaria, les agradecemos su atención y les deseamos en este bicentenario felices fiestas patrias.